Internacionales. Andy Burnham asumió como primer ministro británico tras ser recibido por el rey Carlos III. El líder laborista, exalcalde de Manchester o del Great Manchester, sucede a Keir Starmer y enfrenta el desafío de contener el avance de Nigel Farage en medio de la crisis del costo de vida. Así, el rey Carlos III nombró este lunes al primer ministro británico, el nuevo, flamante primer ministro británico, el líder del Partido Laborista Andy Burnham, a quien recomendó y encomendó la formación de un nuevo gobierno, anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado. Andy Burnham tiene 56 años, es el ex alcalde del Gran Manchester y acudió al palacio acompañado por su esposa, la neerlandesa Mary France van Heel, donde fue recibido por el monarca antes de dirigirse al número 10 de Downing Street, donde fue recibido con aplausos de los simpatizantes del Partido Laborista. El cambio se produce hora después de que Keir Starmer abandonara Downing Street con un discurso de despedida en el que aseguró que sus 2 años en el cargo habían hecho de Gran Bretaña un lugar mejor. Me voy con elegancia, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que logramos, dijo ante la prensa el saliente primer ministro. El rey posteriormente recibió a Starmer para aceptar su renuncia y luego recibe a Andy Burnham en el procedimiento formal en el que le pidió formar el próximo gobierno. Burnham es el 6º primer ministro que asume en Downing Street en los últimos 10 años. Duran poquito los muchachos. En su primer discurso frente a Downing Street, Burnham afirmó que Gran Bretaña necesita demostrarle al mundo que puede recuperar la estabilidad y prometió ofrecer un nuevo modelo político y construir una nueva economía. Anunció que impulsará un nuevo plan para Gran Bretaña y se comprometió con un plan a 10 años, aunque no dio demasiadas precisiones al respecto de esto. Como objetivo de corto plazo, el señor Burnham se comprometió a darle a la gente algo de respiro ahora, algo de ayuda ahora, también en el costo de vida. También anunció que su primera instrucción de gobierno será un compromiso para terminar con las personas que duermen en la calle. Sonó raro, pero es literal. Terminar con las personas que duermen en la calle. Textualmente lo que dijo el flamante primer ministro. Una medida que ya había intentado aplicar como alcalde regional en el norte de Inglaterra sin lograrlo del todo. Entre otros anuncios, prometió además reindustrializar el país a través de compras públicas y construir más viviendas sociales. Nacionales. El gobierno organiza una recepción protocolar para la selección argentina en Ezeiza. No habrá festejos. No habrá feriado nacional. La Casa Rosada se puso a disposición del plantel, que anticipó que no está de ánimo para hacer un gran despliegue luego de la derrota en la final ante España, ya que también Messi y De Paul se quedaron en Estados Unidos, más precisamente en Miami, para reincorporarse al Inter. El gobierno de Javier Milei se vio obligado a revisar los planes de recibimiento para la selección argentina tras la final del Mundial, a raíz de la voluntad del propio plantel campeón del mundo en 2022. El anuncio presidencial del feriado nacional, condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel, debió ajustarse luego de que la Asociación del Fútbol Argentino se comunicara con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, para notificar que no hay ánimo para los festejos. Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la idea del feriado quedó totalmente descartada. Nos respondieron hace exactamente unos 20 minutos aproximadamente. Es probable que con el correr del día el gobierno publique un comunicado formal para ordenar la comunicación hacia la sociedad, sobre todo en función del anunciado feriado nacional, que no será tal. No obstante, la administración libertaria prepara un recibimiento protocolar en el aeropuerto de Ezeiza para la llegada del plantel reducido, con algunas bajas como la del capitán, Lionel Messi, y su compañero Rodrigo De Paul, que viajarán a sus clubes sin previa escala en el país. Sin la presencia de ningún miembro del Poder Ejecutivo, autoridades de aerolíneas argentinas y el Ministerio de Seguridad Nacional, que comanda Alejandra Monteoliva, en particular una guardia de granaderos, escoltarán la llegada de los jugadores que regresarán esta tarde. No va a haber nadie del Ejecutivo porque la idea del presidente siempre fue no politizar, argumentaron aquellos a los que consultamos. La recepción va a ser similar a la de los jefes de Estado que visitan el país, explicaron las fuentes que pudimos consultar. El propio Javier Milei había comunicado la medida a través de su cuenta de X en pocas horas después de la derrota por 1-0 ante España en el MetLife Stadium de New Jersey,
Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunicó a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional, lo que había escrito el jefe de Estado. Deportes. Cambio de deporte, cambio de posición. Le pegó a 2 en un solo saque. La gran maniobra de Colapinto dejó a todos enmudecidos y parece que hay varios equipos que lo quieren en sus filas. Se viene el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y ya tenemos cronograma. La Fórmula 1, es decir, corre su 11ª fecha de la temporada 2026. Se va a desarrollar en Hungaroring, con la presencia de Franco Colapinto. Continuará su calendario con el Gran Premio de Hungría luego de lo que fue el triunfo de Kimi Antonelli y el puesto 10 de Franco Colapinto en Spa-Francorchamps, para mí la mejor pista de todas. En la 11ª fecha de la temporada, el argentino tendrá una nueva chance de seguir sumando puntos en Hungaroring y será este viernes 24 de julio. Comenzará con la práctica libre a las 8:30 de la mañana y hasta las 9:30. El sábado 25 de julio, práctica libre número 2, será el mismo viernes, práctica libre número 2 a las 12 hasta las 13. El sábado sí, práctica libre número 3 de las 7:30 de la mañana, hora argentina, por supuesto hasta las 8:30. La clasificación se correrá a las 11 y cerrará al mediodía del propio sábado, y el domingo se correrá Hungaroring a las 10 de la mañana. Hungaroring, construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar, pero es para los buenos en las largadas y los buenos en las curvas, como le pasa a Franco Colapinto, conocido como el Mónaco, pero sin barreras, debido a su similitud con el circuito de Montecarlo. Es un trazado que exige al máximo tanto a los neumáticos como a los frenos, y en el que la carga aerodinámica y la carga eléctrica de los monoplazas cobra un papel crucial. Tiene una longitud de 4.381 metros o 4 kilómetros 381, tiene 70 vueltas, 14 curvas, y el récord de vuelta lo tiene el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen en 2019, 1 minuto 17 segundos 103 centésimas. La carrera de Fórmula 1 se podrá disfrutar este próximo fin de semana con la presencia del argentino Franco Colapinto. Internacionales. Bueno, ya actualizamos la información respecto de la guerra en Oriente Medio. Cada vez está más difícil poder actualizarles información, ya que es un vendaval de noticias y de oleadas de ataques de un lado y del otro, y empiezan a sumarse actores a esta revuelta ya global. Los hutíes de Yemen se sumaron y declararon un bloqueo naval a otro país, a Arabia Saudita. Y esto amplía la amenaza del suministro global de petróleo. Es decir, para todo el mundo esto es un conflicto realmente considerable en materia energética y ni hablar en materia económica. Irán había presionado al grupo rebelde aliado para que cerraran el paso de Bab al-Mandeb, es la puerta de entrada al Mar Rojo. Si Washington sigue atacando la infraestructura energética iraní, esto va a continuar siendo bloqueado. Esto lo advirtió hoy lunes Irán, que afronta una guerra a gran escala contra Estados Unidos. Realmente ya está abierta la ventana de la guerra prácticamente global. Estados Unidos lanzó por 9ª noche consecutiva una nueva ola de bombardeos contra el territorio iraní, incluida la base de Bushehr, sede de la única central nuclear en funcionamiento del país. La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala, dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Los ataques dejaron un muerto y varios heridos en Tabriz, a unos 1.000 kilómetros del Golfo aproximadamente, y heridos adicionales en la ciudad de Urmia. Según el último balance oficial, la guerra ya deja 50 muertos y más de 500 heridos del lado iraní y 17 militares estadounidenses muertos desde su inicio el 28 de febrero. Pero en un nuevo giro de esta escalada que ya tiene a Medio Oriente focalizado, pero también a todo el globo preocupado, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron un bloqueo naval a Arabia Saudita en respuesta a lo que calificaron como un cerco injusto saudita contra Yemen. El movimiento abre un nuevo frente y amplía la amenaza al suministro energético de todo el mundo, ya que el cierre del estrecho Bab el-Mandeb reduciría el suministro global de petróleo en un 7%. Esto es un golpe que se sumaría al recorte del 10% ya provocado por la guerra en el Golfo y en el estrecho de Hormuz.
Por tanto, el petróleo, el Brent, cotiza en torno a los $88.55 el barril tras la reimposición del bloqueo iraní al estrecho, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. En medio de esta escalada militar persisten, por supuesto, los esfuerzos diplomáticos. Un funcionario iraní confirmó que Teherán recibió una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 10 días, mientras el ministro del Interior, Skandar Momeini, viaja a Pakistán. Uno de los mediadores, junto con Qatar y Omán, son estos países. Esto es para pedir que se retome el rol de mediador. La UKMTO británica reportó además un buque en llamas cerca de la localidad omaní de Qumsar, y los guardianes de la revolución iraníes afirmaron que 2 buques que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz explotaron y fueron detenidos. Nacionales. Bueno, sigue siendo noticia la reforma laboral. A pedido de la CGT, el gobierno modificó por decreto una restricción que afectaba a la caja sindical. Sí, como escuchan bien. Tras semanas de negociaciones reservadas, la Casa Rosada aceptó cambios en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que redujo los montos de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo. Esto es como fruto de las negociaciones reservadas entre la CGT y el Gobierno Nacional, que modifica hoy, lunes, el Gobierno Nacional, por decreto, lo establecido en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había perjudicado el financiamiento de los sindicatos al determinar que la base del cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo estaría constituida por el salario básico convencional. Esto es una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de estos montos pactados entre empresarios y los dirigentes gremiales. Y ahí uno empieza a entender un poco por qué no hay paros generales. Ahora, el flamante decreto 612 de 2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Petovelo, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a estos ítems, porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica, agrega que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional, pero además establece que no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como, por ejemplo, premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual. Deportes. Y sí, la maniobra de la que habla todo el mundo fue de un argentino. No estábamos hablando de fútbol, estábamos hablando de Fórmula 1. El Gran Premio de Bélgica vio una renovación de lo que hizo Kimi Räikkönen con Sonta y Schumacher, la de Schumi. Bueno, Franco Colapinto pasó a 2 en una misma movida. En el caso de la maniobra que te mencionaba anteriormente, Sonta era un relegado. En este caso, los 3 estaban compitiendo por un punto, el último punto que otorga el paddock, la parrilla del top 10 de la Fórmula 1. ¿Quién lo ganó? Lo ganó Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine dejó en claro, primero, su felicidad por volver a cosechar unidades tras su carrera en Spa, y a su vez destacó su gran largada. Se está volviendo una costumbre, dijo Franco, con su locuacidad típica. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, quedó muy contento y dijo lo siguiente: contento, fue una buena carrera, feliz por el resultado, por haber sumado un punto. Tuve mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car. Con las gomas medias me estaba costando un poco. Cuando puse las gomas duras iba bien. Después era complicado. Con las rectas largas se acercaban mucho los demás. Con Hülkenberg, linda maniobra también. Buen fin de semana. Sumar puntos con el auto que está costando es positivo. Por último, Franco expresó su ansiedad por la final de la Copa del Mundo y luego en sus redes sociales agradeció por la entrega de la selección argentina. Un punto más para Franco Colapinto, que cada vez más se transforma en un número puesto para el año que viene, el 2027, y por supuesto para lo que resta de la temporada de esta Fórmula 1 que sigue dando que hablar.